Iglesia, buenas noches, Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Están bendecidos? Qué bueno, hermanos, qué bendición que el Señor ha sido bueno con nosotros, ¿cierto? Con cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, por su fidelidad. Y hoy estamos aquí un día más, confiando en su promesa y esperando en su promesa. Esta noche quiero compartir una reflexión, un mensaje en la palabra del Señor. Y quiero tomar 3 textos. Vamos a basarnos en Números, capítulo 11 y 14. De manera de introducción vamos a tomar un texto en Proverbios y otro en Santiago. Esta enseñanza, esta reflexión se ha titulado La mayor atención, y el signo de pregunta es por lo que no tenemos. Ahora esta, la mayor atención es por lo que no tenemos. Cuando nosotros miramos en la palabra del Señor, vemos un sinnúmero de personas que en Dios encontraron plenamente satisfacción, ¿cierto? Pero también vemos personas que, aparte de Dios, hizo falta muchas otras cosas, buscar por otros lados. Por eso el Señor le dice a su pueblo: ustedes cavaron cisternas rotas, ¿cierto? Donde no hallaron agua, donde no hallaron fuentes, ¿cierto? Y me olvidaron a mí, ¿fuentes de qué? De agua viva, ¿cierto? Cuando nosotros miramos que uno de los mayores énfasis y atención que el hombre tiene es por las cosas que no tenemos, olvidando dar valor y atención y disfrutar a lo que sí tenemos, ¿cierto? Olvidamos lo que tenemos en nuestras manos alrededor y nos apresuramos en una carrera afanada, fatigada, a buscar lo que no tenemos. Y yo quiero que miremos en Proverbios capítulo 27, versículo 20. Y aquí hace una comparación. El Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Proverbios 27, 20 dice: el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Saciedad y satisfacción. Siempre estamos buscando cómo saciar nuestras necesidades, cómo saciar nuestras peticiones. Y el Señor compara aquí a la muerte con la insatisfacción del hombre, ¿cierto? Dice que el Abadón es la muerte, el lugar de la muerte, donde imagínense cuántos muertos recibe ese lugar al día y nunca se sacia, ¿cierto? Es el lugar donde las almas van, dejan esta tierra. Es el lugar donde dice la palabra del Señor que llegan aquellos que un día pasaron por la tierra pero se olvidaron de la justicia de Dios, y la justicia de Dios les lleva ¿a dónde? A la muerte. Todos los días ese lugar está recibiendo personas, niños, jóvenes, ancianos, ricos, pobres, importantes, desconocidos. Y así dice, así es el ojo del hombre, ¿cierto? Que no se sacia con nada. Usted tiene un vehículo de 10 millones y quiere tener uno de 30, ¿cierto? Usted quiere tener una casa de 2 piezas y quiere tener una de 4. No está en mano el desear, pero no disfrutamos lo que tenemos. Si estamos más pendiente y desgastando nuestras fuerzas, desgastando nuestra vida en lo que no se tiene. Ahora, Santiago también nos habla en el capítulo 4 de algo muy importante en cuanto a este tema. ¿Qué tal si vamos a Santiago, capítulo 4? Y aquí habla Santiago de un paralelo, ¿cierto? De cómo el hombre quiere buscar las cosas y anhelar las cosas, pero como Dios dice cuál es la manera. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? Dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? Capítulo 4, versículo 1. Estamos leyendo desde el versículo 1. Santiago, capítulo 4, versículo 1. Y le está diciendo, mire, ¿de dónde vienen las guerras? Los pleitos, las riñas. Dice, vienen de nuestras pasiones.
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? No pedís. Y cuando miramos estos 3 versículos, ahorita comparamos con el 7, el 8 y el 9. Esos 3 versículos está diciendo, mire, el hombre cómo busca las cosas, por envidia, satisfaciendo los deseos que hay en su corazón. Y la palabra dice, mire, que las guerras vienen y los pleitos de vuestras, ¿qué? Pasiones. Hay un señor que tiene una finca y tiene un su vecino, pero como no puede poseer esa finca de otra manera, entonces corre sus linderos, corre las estacas. Es la codicia que hay en nuestro corazón, porque no se satisface con lo que tiene. ¿Cómo obtiene entonces las personas las cosas? Muchos matando, quitando la vida por obtener lo que no puede obtener, las cosas justamente y dignamente. Y hay una comparación con el cristiano. El cristiano, ¿cómo obtiene? Dice el versículo 3 y finalizando el versículo 2, pidiendo. ¿Sí me hago entender? El mundo envidia, codicia, mata, se llena de ira, y cuando ellos tienen lo que desean, dice la palabra que su corazón no se satisface, su corazón no se llena. Y el escritor dice, mire, a ellos les pasa esto porque en lugar de pedir, lo están buscando en sus propias fuerzas. Nos estamos agotando. Dice la palabra del Señor entonces que el versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Vemos entonces la insatisfacción del hombre, porque el hombre no se sacia, no vive feliz, es insatisfecho, porque siempre lo que pide es ¿para qué? Para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. Cuando nosotros miramos pasiones, la palabra pasiones en el versículo 1, lo vamos a llevar en el contexto de deleitar, es buscar deleite, es lo que es sensual, lo que a nuestros ojos entra para deleitar y estar satisfechos. Pasiones desordenadas. ¿Es malo desear? No es malo desear. Pero cuando nuestro corazón está sobre esas peticiones, sobre esos deseos, donde nuestro corazón de una manera enfermiza está buscando lograr algo que no es a la manera de Dios, es cuando nosotros no encontramos satisfacción. O si no, pregúntele usted al joven que tiene la mujer de sus sueños, o a la mujer que tiene al hombre de sus sueños. Mientras encuentra otra más pispa, mientras encuentra otro más pispo, quiere codiciar y desear a la otra persona, porque siempre está buscando saciar lo que hay en este corazón corrupto. ¿Por qué hablo de esto? Porque ese título que nosotros llevamos es la mayor atención es por lo que no tenemos. Y estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo cuando estamos buscando lograr lo que muchas veces es inalcanzable y quitando la vista de lo que tenemos alrededor y podemos disfrutar. Disfrute el poder congregarse. Disfrute los momentos en que usted pueda ir a su iglesia. Siempre lo hemos dicho en este lugar. Disfrute. Hace 8 días mi esposa me recordaba, disfrute a sus hijos, disfrute a su familia, disfrute su salud. Mientras estemos en salud, entonces visite, camine. Mientras tengamos para apoyar y sembrar, instamos ahorita a ayudarle a alguien en un mercado, en una ayuda. Mientras usted pueda, hágalo. Y dice la palabra del Señor entonces que esa es la condición del hombre, un hombre que es insatisfecho. Pero cuando nosotros buscamos a Cristo, cuando nosotros somos reconciliados con Cristo, cuando nuestra vida ha sido escondida con Cristo, ¿qué es lo que anhela nuestro corazón? Lo que está en los cielos. Como dice la palabra, que nosotros estamos anhelando una patria celestial, ¿cierto? Entonces, vamos nuevamente a Números, porque Números nos relata
la historia de este pueblo, capítulo 11, 12, 13 y 14, donde no había nada que satisfacía a esta nación. Entonces, Israel no comprendió algo, al igual nos puede pasar a nosotros. Números, capítulo 11, 12 y 13 y 14. Vamos en el 11. Israel no comprendió algo, al igual puede suceder con la iglesia, con el pueblo de Dios actual. Israel no comprendió que Dios puso su atención en ellos, ¿cierto? Dios puso sus ojos en Israel. Israel no comprendió que la mirada de Dios estaba sobre su pueblo. Ahora, usted dirá, ¿para qué sirve que Dios te mire? ¿Para qué sirve que Dios esté colocando su oído a su clamor y a su oración? Dios está atento de su pueblo. ¿Usted ha sentido esa promesa y esa compañía de Dios? Usted puede entender que si pecamos y hacemos algo mal, Dios nos está observando. Que si hacemos algo que a Dios le deleita, Dios nos está observando. Israel no comprendía eso, que Dios pensó en ellos. Cuando usted mira la historia de Israel, en Éxodo, dice la palabra del Señor que Dios escuchó el clamor de su pueblo. Pero cuando miramos en Números, Dios está escuchando ¿qué? La queja. Dios siempre está pensando en su pueblo. Pero no solamente Dios está pensando en su pueblo, sino que Dios dio libertad a su pueblo. Estamos en ese contexto, así como a nosotros. Y no solamente Dios dio libertad a su pueblo, sino que también Dios dio una identidad a su pueblo, de ser una nación. Ahora, Dios no te ha dado identidad. ¿Usted sabe quién es en Dios? Recuerda que creo que el miércoles hablábamos sobre los dones, cuando Dios nos injerta y nos hace parte del cuerpo de Cristo. Sabemos cuál es la identidad que Dios nos ha dado en nuestra vida y sobre eso nos estamos enfrascando. Pero no solamente les dio identidad, sino que Dios nos dio a nosotros como pueblo promesas. ¿Cuántos vivimos bajo la promesa de Dios? Si yo le preguntara a usted, dígame una promesa. Yo tengo una promesa y esa me basta. Romanos capítulo 10. Dice la palabra del Señor que si yo creo en Él, Él nunca me dejará avergonzado. No necesito otra. Porque esa es mi promesa, la que yo tomé, y mi esposa sabe que siempre la digo. Yo creí en Dios y Él nunca me dejará avergonzado. Siempre me proveerá, siempre me sustentará, siempre nos guiará, siempre nos suministrará la salida de las dificultades. Dice la palabra que si nosotros creemos en Dios, tendremos la vida eterna. Que si nosotros creemos en Dios ya somos limpios. Que si nosotros creemos en Dios, dice la palabra, ¿acaso si crees en Dios no veremos la gloria de Dios? Esa es una promesa que como hombre he adoptado para mi vida. Ahora, ¿cuál es tu promesa? ¿Vivimos bajo la promesa de Dios? ¿O solamente vivimos bajo las circunstancias? Lo que cada día nos dictamine. Nosotros como pueblo debemos vivir esperando en sus promesas. Israel tenía la confianza en que Dios había derramado sobre ellos promesas sobre promesas. Una de ellos, que ellos tendrían un Dios, que ellos tendrían una tierra prometida que iba a fluir ¿qué? Leche y miel, que sus enemigos iban a estar bajo sus pies, que sus generaciones iban a ser benditas. ¿Cuántas promesas? Pero tenemos esa identidad. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque cuando nosotros no entendemos eso, es cuando nosotros entonces nos quejamos por todo. Por todo estamos levantando una queja delante de Dios. Pero no solamente nos dio unas promesas, sino que también Dios en ese tiempo mostró su poder. No sé cuántos de ustedes han visto las noticias, las grandes potencias. Siempre, creo que en fechas de su independencia, una fiesta nacional, salen esos países poderosos y lo primero que muestran son ¿qué? Sus armas, sus armas bélicas para traer disuasión a sus enemigos o querer decir, mire, si tú te metes conmigo, mira lo que te espera. Israel y nosotros hemos visto el poder de Dios. No hay ningún poder, ni siquiera todas las potencias juntas del mundo podrán con el Dios que nosotros tenemos. Ahora, ¿por qué nos quejamos? Cuando nosotros miramos este contexto, ¿será que nos parecemos a ese pueblo de Israel?
No entendimos sus promesas, no entendimos que nos dio identidad, no entendimos que nos dio libertad, no entendimos que Él está pensando en nosotros y nos está mirando. Dice la palabra que el Dios de Israel no duerme, Él no cierra sus ojos. ¿Por qué nos preocupamos? Cuando nosotros miramos Números capítulo 11, entonces vamos a mirar unas características, unas situaciones. Ahora, ¿cuántos de ustedes les gustaría escuchar a una persona que se está quejando día a día? ¿Cuántos de ustedes les gustaría escuchar a una persona que se queja día a día? Cierto que es muy difícil, es a veces incómodo no escuchar a las personas que están manifestando siempre queja por el clima, por el transporte, por la economía. Mire esto cómo está. Cierto que eso a nuestro espíritu trae algo muy incómodo. Ahora, si ustedes recuerdan, hace mucho tiempo en las empresas crearon un departamento que se llama Departamento de Quejas y Reclamos. Me tocó la experiencia en aquellas empresas que están implementando esas áreas, pero es una cosa muy aburridora. Usted tenerle que dar un gusto a un cliente, tenerle que dar la razón a un cliente, verificar por qué está insatisfecho, por qué está su queja. De verdad que es un trabajo dispendioso. El tratar de entender si el producto no le trajo satisfacción, si el servicio no le trajo satisfacción, si la atención no era como la que él merecía. Siempre hay clientes exigentes donde nada les sacia. Mire usted una persona en un restaurante, si la carne está muy asada no le gusta, si está cruda no le gusta, si el jugo está muy simple, una cantidad de cosas. Y así es el hombre. Ahora, ¿cómo nos mira Dios a nosotros cuando nos quejamos? Cuando miramos Números, estamos mirando capítulo 11, pero cuando nosotros miramos desde el capítulo 10, ya Israel había pasado 2 años y 2 meses allí en el monte Sinaí haciendo sus preparativos para continuar hacia la tierra prometida. Este capítulo 11 nos muestra ya cómo Israel estaba avanzando y acercándose a la tierra prometida, lo que Dios les había dicho. Pero ya encontramos una manifestación. Dice el capítulo 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos ¿de quién? De Jehová. O sea que ellos no murmuraron. Ellos no murmuraban, ¿cierto? Ellos dijeron, Señor, ¿cuál era la queja de ellos? Dice que ellos se quejaron a oído de Jehová. Recuerden que en ese contexto ellos ya habían visto el poder de Dios. Ya tenían una identidad porque Dios les había dado las leyes, ya tenían unas promesas, habían visto lo que Dios quería hacer con ellos, pero luego pasa algo. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. ¿Quién? El pueblo, no familias. El pueblo estaba buscando cómo satisfacer su necesidad. Y dice, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Vemos 2 actitudes, queja y clamor. En la queja Dios obró y dice que su ira se manifestó de manera de fuego que consumió el costado de un campamento. Pero esta gente, ¿de qué se está quejando? Hace 2 años y 2 meses estaban en tierra de Egipto siendo maltratados, siendo humillados, siendo robados, sin identidad, porque a ellos les conocían como los esclavos hebreos. Y están en la libertad. Les he dado en las noches, en el día, les he cuidado, les he dado sombras, y están quejándose. Están quejándose. Y Dios se encendió de ira. Dice la palabra entonces que este pueblo clamó su queja. ¿Por qué? Por el clamor. Hermanos, ¿por qué clamar es tan importante? Porque el clamor puede aquietar la ira de Dios. Y le dijeron, Moisés, por favor, clama a Jehová, clama a Jehová. Y Moisés oró y dice que el fuego se extinguió. ¿Usted sabe cómo se puede clamar la ira de Jehová? ¿Cómo se puede aplacar? Clamando y humillándonos. Hermanos,
Cuando usted mira las empresas, cuando usted mira los vehículos, los requisitos en cada lugar comercial donde hay personas, tienen que tener un extinguidor, ¿cierto? De ciertos tipos, de cierta cantidad, en ciertos lugares, por si hay algún accidente. Ahora usted y yo debemos tener ese extinguidor espiritual en nuestras vidas, saber que hay que clamar. Mientras nuestra nación se está encendiendo, mientras nuestras familias se están encendiendo, ¿cuál es el antídoto? El clamor: Señor, aplaca tu ira. Señor, ayúdanos. Fue la queja de todo un pueblo extinguida por el clamor ¿de quién? De un hombre. Por eso es necesario, hermanos, clamar. En lugar de quejarnos, Dios quiere escuchar: clamen y yo responderé, dice la palabra. Eso dice la palabra: clamen a mí y yo responderé. Pero no solamente entonces vemos en el contexto cómo Dios se había enojado con ellos, sino que en el versículo 4 vemos unas situaciones y vemos unas actitudes de ese pueblo. En el versículo 4 dice la palabra que y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo que un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Cuando yo miro este punto, la palabra es: ¿de qué estamos rodeados nosotros para que nos quejemos? ¿De qué está rodeada tu vida y de qué está impregnada tu vida para estar encontrando día a día quejas y quejas? ¿Sabe que un día yo veo con mi esposa un programa, el programa de las casas? Yo creo que ya se los conté. Esos tipos, dos hermanos mellizos que desbaratan casas y luego hacen unas mansiones. Y yo decía: Señor, ¿cuándo será la mía así? Y aprendí: no, tengo que disfrutar la mía, ¿cierto? Y entonces no volví a ver ese programa para no tener envidia en mi corazón. No, son programas muy bonitos, nos da idea de cómo podría ser a futuro una casa. No, entonces esas cosas nos mostraba a nosotros. Yo me sentaba viendo ese programa: uy, qué bendición, uy, qué casas, cómo hace esa gente. Ojalá que llegaran aquí a Colombia y nos dijeran de qué estamos rodeados. Hay cosas que nos afectan, ¿cierto? ¿De qué personas estamos rodeados nosotros que nos estén contaminando? ¿A qué? A tener un vivo deseo de clamar por lo que no tenemos, de quejarnos por lo que no tenemos que quejarnos. ¿Sabe que lo que está ocurriendo en nuestra nación es por algo lógico, ¿cierto? Por la injusticia. ¿Cuántos de ustedes creen que hay injusticia en nuestra nación? Sí, hay injusticia en nuestra nación. Hay hombres que no son idóneos para gobernarnos. ¿O usted no cree eso? Sí. Hay hombres que no son idóneos. Hay hombres que en su corazón hay corrupción, que no hay el temor de Dios, que no hay el amor para servir. Eso estamos de acuerdo todos. Ahora, ¿de qué manera nosotros entonces pregonamos esa injusticia? Diciendo: Dios va a levantar la mano contra ustedes si no se arrepienten. Esa es nuestra manera. Pero estamos en un pueblo donde un tiempo se levantan 1000 personas a encender toda nuestra nación y le siguen miles y miles de personas. Ahora, ¿creen que eso es correcto? No. Y nos van a juzgar porque dicen: ustedes no hacen nada. Nosotros sí hacemos, clamamos. Porque no es lanzando vituperios, ni piedras, ni incendiando, ni dañando. Aquí vemos de qué estamos rodeados. Y cuando usted está escuchando todo día ese problema y esa queja, te puede llevar inmediatamente a ese mismo sentir. ¿O acaso el salmista Asaf no decía: Señor, cuando yo veía cómo se comportaba el impío, cómo ellos hacían cosas malas, se pervertían, y cómo su generación crecía, cómo crecían sus riquezas, yo casi me deslizo a tomar el camino de ellos? Eso dijo Asaf. Viéndolos a ellos, Señor, casi tomo ese camino. No, es que no es justo, Señor. Yo me manejo muy bien, yo creo en ti, temo a ti, pero mire cómo vivo, pero mire ellos. Y dice: pero comprendiendo y entrando en lo secreto de tu templo, entendí cuál era el fin de ellos. Ahora, vemos entonces de qué estamos rodeados para nosotros estarnos quejando día a día. Aquí dice la palabra extranjeros. Cuando miramos extranjeros, entendamos el contexto, que un extranjero no es malo. Entendemos el contexto de aquellos que contaminan y pervierten nuestra identidad. ¿Acaso ellos ya no habían escuchado cuál era el plan de Dios?
Pero llegaron unas voces extrañas a decir: queremos carne. Hermanos, ¿es justo? ¿Es justo reclamar a Dios por carne? Su corazón estaba necio, ¿cierto? Su corazón estaba enceguecido. Hermanos, ¿es justo que ellos estuvieran quejándose y contaminando al pueblo de Dios porque no tenían carne? De verdad que me parece una petición estúpida, ¿cierto? Si yo lo miro aquí, ahora por cuántas, y perdón la palabra, porque cuántas peticiones tontas nosotros no levantamos siempre. Dice: pero yo no quiero eso para ti. ¿Me estás pidiendo carne? ¿Acaso no estás satisfecho con el maná? ¿Cuánto tiempo comió el pueblo de Israel maná? ¿Cuánto tiempo? 40 años. ¿Porque Dios quería? No, porque ellos se lo buscaron. Y aún así, si fuera maná, Dios estaba proveyendo. 40 años donde no tuvieron que sembrar la tierra, 40 años donde no tuvieron que esforzarse a trabajar para su manutención. Dios les proveía día a día el maná. Y dicen ellos que se quejaban porque no podían comer carne. No solamente de qué estamos rodeados, sino también de qué estamos acordándonos. Dice el versículo 5: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Dice, nos acordamos. Mientras nosotros acordamos de las cosas del pasado, ¿por qué no tenemos presente las promesas que tenemos en el futuro? Porque lo que pasó, ya pasó, como dice la canción. Pero lo que tenemos al frente es lo que nosotros tenemos por disfrutar. Lo que tenemos al frente es lo que tenemos por conquistar, por ganar, por vivir. Lo que tenemos atrás ya no lo podemos vivir. Y dice entonces, ¿en qué estamos pensando? ¿Por qué nos quejamos siempre? El Señor le decía a ellos, era lo que había en el corazón. Siempre estaban pensando en Egipto. Usted ha escuchado este pregón de muchos pastores, no sé de quién será. Dios sacó al pueblo de Egipto, pero Israel nunca sacó a Egipto de su corazón. ¿Usted lo ha escuchado? Y era una realidad. Dios nos libró del pecado a nosotros los hombres, pero en el corazón el hombre siempre está esperando, luchando, satisfacer los deseos. Señor, ¿cómo no pecar? ¿Cómo no pecar? ¿Y por qué no más bien decimos, cómo no agradar el corazón de Dios? ¿Cómo no disfrutar y hacer alegre el corazón de Dios? Siempre estamos peleando, ¿cómo no pecar? ¿Cómo no chismear? ¿Cómo no robar? ¿Cómo no tener pensamientos inmorales? ¿Cómo nuestro carácter? Estamos combatiendo el cómo no fallarle a Dios. ¿Y por qué no más bien disfrutas cómo vivir para Dios? Tener la conciencia tranquila y la conciencia limpia. Pero se están acordando del pasado. Es que tengo temor de volver atrás. ¿Por qué tienes temor de volver atrás? Porque quieres volver atrás. ¿Acaso no ves atrás la vida que vivimos? Maltrechos, muertos, como dice la palabra del Señor. ¿Y qué tenemos para adelante? Esa era. Entonces, tenían la atención, ¿dónde? En el pasado. Y tenían la atención en las personas que le rodeaban, escuchando las palabras que interrumpían el propósito de Dios. Vuelvo y les digo, iglesia, ¿qué promesa hemos recibido de Dios? Usted como familia, ¿qué promesa ha recibido de Dios? Como joven, como ministerio, ¿qué promesa ha recibido de Dios? Para que nosotros la tengamos por delante, para que estemos avanzando por esa promesa y no por lo que esta carne anhela. No solamente vemos entonces cómo ellos estaban pensando en el pasado, sino que el versículo 6 nos muestra también una prueba de ¿qué? De ingratitud. Cuando nosotros estamos pensando en lo que no tenemos, no estamos dando gracias por lo que ya poseemos o por lo que ya podemos vivir. Hermanos, dale gracias por lo menos a Dios por el día de hoy, no por el de mañana, porque el de mañana no sabemos si vamos a vivir. Hermanos, démosle gracias por la comida que tenemos hoy y no por la de mañana, porque no sabemos mañana si no la vamos a tomar. Y eso nos lleva entonces, cuando nos estamos quejando, cuando estamos llevando la atención a lo que no tenemos, estamos siendo ¿qué?
ingratos, olvidadizos. Dice el versículo 6, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven que nuestros ojos. Uy, hermano, qué tristeza, hermanos, de verdad. Miren, los hombres no tenían que ir a sembrar la tierra. Los hombres, aparte que no tenían que sembrar, no tenían que ir a cosechar. Dios les había dado a ellos un tiempo específico para ocupar en las cosas. Ellos estaban, ¿qué? En marcha. Entonces, ¿cuándo iban a sembrar? Ellos marchaban periodos, pero ellos no podían sembrar porque entonces ¿cuándo iban a llegar si tendrían que esperar la cosecha? Y Dios les sostuvo con el maná. Mientras nosotros avanzamos, Dios provee. Pero si nosotros nos quedamos estancados, esperando lo que el mundo nos dé, ¿cuándo Dios se va a manifestar? Me encanta ese pasaje cuando el Señor le dice a Moisés, Moisés, deja de clamar. ¿Y qué dice? Y marche. Cuando estaban al frente del Mar Rojo y veían a sus enemigos atrás, el Señor solamente le dice una cosa, yo creo que hasta le dijo enojado, Moisés, ¿qué te he dicho? Dígale a ese pueblo que deje de clamar y marche. Y cuando el pueblo puso los pies en las aguas, ¿qué pasó? Se abrió el mar. Ahora, ¿por qué nosotros no entendemos en prestar atención a lo que ya tenemos? Abre las puertas y abre nuestro camino. ¿Por qué no prestamos atención a la porción de hoy? ¿Acaso la palabra dice, mire, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tiene ¿qué? Viene con su propio mal, con su propio afán, con su propia angustia. Hermanos, yo he visto, y le contaba a mi esposa esta semana sobre una situación, problemas judiciales, problemas difíciles, y cómo Dios detiene la obra del maligno, del que quiere torcer al juez. Como Dios, aunque uno pareciera que el enemigo, la enfermedad, la situación, la dificultad fuera a vencer, Dios en el último segundo hace algo, prolonga las cosas, detiene las cosas. No, esa es la manifestación gloriosa de Dios. Aunque uno no piense de esa manera, nosotros sabemos que Dios trastorna el camino de los perversos y abre las puertas del camino del justo. Dios pelea por nosotros. Vemos por qué nuestro afán y por qué nuestra insatisfacción, porque estamos entregando toda la atención a lo que no tenemos. La ingratitud nos lleva a no avanzar con lo que tenemos. Hermanos, no solamente la palabra nos enseña a que nosotros vivamos por fe, no solamente la palabra nos enseña que nosotros vivamos por promesas, no solamente la palabra nos enseña que si nosotros creemos, veremos la gloria de Dios. La palabra nos enseña a trabajar, a esforzarnos. Esa semana le compartía yo a mi esposa, Dios trabaja de una manera tan diferente. Dios compara la fe del cristiano así de pequeño como una semilla de mostaza, pero luego dice que esa semilla crece. Dios de 12 discípulos, Jesucristo hizo ¿qué? Su iglesia. Dios con unos panes y unos peces alimentó a más de 5,000 hombres, dice la palabra. Dios por la muerte de una persona justa, dice la palabra, que justificó a todos los pecadores. Dios con una nación como Israel tan pequeña ha humillado a todas las civilizaciones e imperios que han pasado sobre esta tierra. ¿Qué más esperamos nosotros? ¿Qué otra muestra esperamos nosotros, hermanos? ¿Por qué nuestro corazón siempre es insatisfecho? ¿Por qué nuestro corazón no se sacia con lo que Dios nos ha presentado a lo largo de la historia? ¿Cómo Dios de un hombre como Abraham hace una generación tan grande que hasta ahora la estamos viviendo y la estamos contando? Una generación de fe. Dice la palabra entonces también el versículo 13 de este capítulo 11. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne. Y dice la palabra,
El versículo 14, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Lo decía Moisés, mire Señor, ¿yo de dónde le voy a dar a este pueblo carne? Y cuando usted mire todo el capítulo, dice, mire, así matáramos todos los bueyes, no alcanzarían. Así fuéramos por todos los peces del mar, no alcanzarían. Señor, ¿por qué haces tú así conmigo? ¿Por qué me pones esta carga? Decía Moisés. Y el Señor le dice a Moisés, mira lo que voy a hacer, reúne 70 ancianos y ve a tal lugar y yo voy a poner de tu espíritu en su espíritu. O sea, ese mismo fuego, esa intención, ese pensar, que ellos te van a ayudar. Y dice, mire, diles que no les voy a dar carne por un día, ni por 10, ni por 20, sino por ¿cuánto? Por 30 días, que hasta la van a vomitar, la van a salir por los oídos y por las narices. Dice el Señor, eso dice más adelante, para que conozcan que yo soy Dios. Pero no solamente les dice, mire, les voy a dar carne hasta que vomiten, sino que se van a quedar 40 años divagando en el desierto hasta que esta generación perezca. Qué triste, hermano, lo que trae una queja. A veces no vemos la bendición porque nuestras quejas nos están interrumpiendo y llevándola y lanzándola más adelante. Hermanos, yo creo que Dios puede convertir, puede hacer que ese familiar se convierta. Dios puede hacer algo que para nosotros es difícil, pero Dios está esperando otra actitud diferente. Clamemos, agradezcamos, pensemos en lo de hoy, vivamos con lo de hoy. Muchos hermanos, porque me han tocado en la iglesia, quieren ver otros cambiar, pero ellos no cambian. Quieren quitar el pecado de la iglesia mirándolos en otros, pero en ellos no. Pensemos en nosotros, no en el otro. ¿Cómo puedo ser yo una nación mejor, una familia mejor? Porque estamos pensando en lo que no tenemos. Y tenemos que pensar en lo que ya está en nuestras manos. ¿Qué podemos hacer? Recuerdan que el miércoles decía, mire, Pedro y Juan no tenían plata ni oro, pero ¿qué tenían ellos? Y con eso ellos sobraron. El problema no es plata, el problema es fe, el problema es creer, el problema es avanzar, el problema es escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él dice. Pero cuando no escuchamos, hermanos, el problema no es escuchar la voz de Dios, el problema es escucharla y no obedecerla. Pero, ¿por qué estamos pensando en otras cosas? Cuando nosotros miramos el versículo 13, el capítulo 13, el versículo 1, Dios quiere algo. Cuando miramos el capítulo 13, Dios quiere algo que nosotros entendamos y hagamos. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. ¿Sabe por qué nos quejamos nosotros? Porque no reconocemos nuestras promesas. Porque no miramos nuestras promesas. Ahora, ¿qué es reconocer nuestras promesas? Cuando usted mira todo el capítulo 13 es difícil. El Señor nombró a 12 de cada tribu y dijo, vayan a tal lugar, a tal tierra, y van a mirar. Miren cómo es la gente, miren cómo es la tierra, miren cómo son los animales, miren cómo son los frutos, miren todo, para que nos traigan noticias. Y cuando ellos iban en camino, dice la palabra que cuando miraron los cultivos, las uvas las tenían que cargar entre dos, porque eran racimos pesados, y nosotros comprando libritas de uvas a 6,000 y 7,000, ¿cierto? Ellos decían que con de a dos tenían que cargar un racimo, una tierra productiva. Pero dice que de esos 12, 10 no reconocieron la promesa. ¿Qué vieron? Las dificultades. Hermanos, es que Dios, si por Dios fuera, mire hermanos, tenga para usted. No, el Señor quiere que nosotros tengamos el deleite de trabajar por las cosas. Cuando tenemos la satisfacción de hacer las cosas y ver los frutos, ¿cierto? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos la satisfacción de hacer ese esfuerzo, de creer en Dios, de ir adelante para luego disfrutar ¿de qué? De los frutos. Como cuando usted pela en la casa el sancocho, la yuca, y usted se sienta a comérselo con ese gusto, ¿cierto?
Dios no quiere gente perezosa, Dios no quiere gente negligente, indolente, sino gente que marche, gente que crea y que diga, sí hay problemas, pero hay una situación, Dios dijo que ya era nuestra, Dios dijo que lo podíamos obtener, Dios dijo que me iba a dar la sanidad, lo creemos, Dios dijo que me iba a dar esa promesa, lo creemos, pero nos demanda que trabajar, esforzarnos. Mientras unos dijeron, no, hay gigantes como langostas, nos van a devorar y nos van a comer. Solamente 2 dijeron, no Señor, nosotros los devoraremos, nosotros los venceremos. Y por eso les digo yo, Dios es de pequeñas cosas. De 12 que mandó a espiar, solamente 2 tenían la actitud. Y con esos 2, Dios avanzó. ¿Sabe qué pasó con esos otros 10? No pudieron ver la tierra, sus familias no tuvieron heredad en la tierra prometida. Ahora entonces, este capítulo 13 nos habla de qué? De reconocer la promesa. Hermano, ¿usted piensa en su promesa? Señor, usted me la dio. Hermanos, yo tengo un deseo de la casa propia. Y esa semana nos llamaron, pastor, necesita sus documentos, esto y lo otro. Vamos a trabajar por eso. Mi esposa estaba testiga. Señor, si tú quieres, como tú quieras será, y si no también. Y no hemos tenido que, Señor, desgastarnos, fatigarnos, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, como Dios quiera. Si Dios dice, vete por este lado, por este lado. Si Dios dice, no hagas eso, no lo hacemos. Y vemos cómo la mano de Dios obra. ¿Por qué? Porque estamos conociendo la promesa, estamos reconociendo la promesa. Con nuestros hijos, ha reconocido la promesa con nuestros hijos, que ellos son tierra abundante, que ellos son tierra de bendición, que son sal y luz para su generación. Ustedes se lo dicen, ustedes lo comparten, se sientan con ellos. Eso es reconocer la promesa. Mis hijos serán temerosos de Dios, pero desde ahora recordarles, sembrarles. Y no solamente el capítulo 13 nos habla de reconocer esa promesa, sino que el capítulo 14 nos habla de algo muy importante. Vamos al capítulo 14. Aquí ya el contexto es que ellos habían ido a ver la tierra. Ya Moisés tuvo que clamar a Dios porque el pueblo iba a apedrear a Caleb y a toda esa gente. Porque ¿cómo nos van a meter ustedes allá? Nos van a llevar allá a que nos humillen, a que nos maten, y los iban a apedrear. Y se levantan 2, Josué y Caleb, y dice el versículo 9 del capítulo 14. Leámoslo desde el 8 para que entremos en contexto. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Dice, si Jehová se agradare de nosotros. No es si nosotros tenemos mucha fuerza y mucha ambición, no. Si Dios se agrada, así será. Pero mira lo que dice el versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Cuando yo miro ese capítulo 14, había una rebeldía y un temor de perder lo que ellos no tenían. ¿Sí ve el contraste? Ellos tenían el temor de perder lo que no tenían. Vamos a ir allá y nos van a quitar la vida. Vamos a ir a tomar esto, pero ellos nos van a quitar la vida. Dice el Señor que si a Dios le agrada, será para nosotros. Ahora, ¿qué nos lleva a esto? Que nosotros no podemos desgastarnos en lo que no tenemos, porque tenemos que esperar en lo que Dios ha prometido para nosotros. Cuando esperamos no vamos a gastar fuerzas, no nos vamos a desfallecer, no nos vamos a fatigar, no vamos a perder el tiempo. Es como aquel joven universitario que entra a un semestre a medicina y no era lo de él. Entró otro año, otra carrera, tampoco era lo de él. Entró otro semestre. ¿Usted ha conocido a esos jóvenes? Yo los he conocido. Perdido plata, tiempo, hasta credibilidad. Entonces, ¿para qué va a servir esto? Yo cerquita he tenido esas personas.
esa persona sí se graduó. Así me ha tocado entender. Pero cuando confiamos en lo de Dios, dice la palabra que es seguro. Eso dijo esos hombres. Si Dios se agrada de nosotros, dice que eso será para nosotros. Ahora, ¿por qué estamos entonces quejándonos tanto? ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo en las cosas que no tenemos? Lo importante de esta reflexión es no tomar lo del pueblo de Israel. Es vivir como Dios nos ha permitido, como Dios nos ha prometido y como Dios quiere. Tengamos la mirada puesta en el reino de los cielos. ¿Cuántas promesas nos dicen? Miren al cielo, puesto los ojos en Jesús. Miren el reino de los cielos y su justicia. Clamad y Él escuchará, invocad mi nombre y Él atenderá. ¿No es mejor de esa manera? ¿No es mejor hacerlo de esa manera? Dice entonces que el pueblo de Israel vio en una noche ver el ejército de Egipto ser destruido, y Dios necesitó de 40 años para sacar a Egipto de sus corazones. ¡Qué duro! Dios destruyó la nación y la civilización más poderosa de esa época. ¿Cuándo? En una noche. Limitó al ejército, limitó a su caballería, y lastimosamente el pueblo de Israel tuvo que tener 40 años para que Dios destruyera de su corazón tanta queja, tanto mirar atrás, tanto decir no poder. Hermanos, es serio lo que Dios nos está hablando. Yo creo que Dios puede traer un avivamiento. Yo quisiera el día de mañana, lo que se hace en Santa Rosa, una caminata o una actividad, un plantón en esa placa deportiva, en este corregimiento, aquí en Los Llanos, levantar cánticos a Dios, ver la gente manifestándose allí en aquella placa y levantando cánticos a Dios. ¿Usted cree que se puede hacer? Sí, se puede hacer. Y no solamente se puede hacer, Dios quiere que lo hagamos. Dice Romanos que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Eso dice la palabra. Que la creación está esperando que nosotros nos manifestemos. Pero ¿de qué manera y cuándo? ¿Cómo? Por eso mi esposa al principio les decía y les animaba: hermanos, no dejemos de apagar el incienso de oración. Hay que estar clamando, hay que estar levantando oración siempre, para que Dios abone el terreno, prepare el terreno, para que todo lo que tengamos al frente sea quitado por la mano poderosa de Dios. ¿Usted cree que se puede lograr? Sí se puede lograr. Pueden restaurarse familias, pueden volver jóvenes al corazón de sus padres, esposos al corazón de sus esposas. Podemos ver al campesino confiando en que la tierra dará. Yo lo creo. Yo lo creo. Que Dios bendice a su pueblo, pero a los impíos no les va a dejar ver su manifestación poderosa. Yo quiero que usted esta noche pueda levantar o quizás mostrar sus ojos o levantar sus manos y darle gracias a Dios.